porque de eso hemos hablado y lo voy a mencionar nuevamente en un instante. Cuando llegamos al equilibrio, hay una cantidad de soluto en un lado y otra cantidad de soluto en el otro lado. Esas cantidades no son iguales normalmente, no tienen por qué ser iguales. Puede una ser grande y en la otra chiquita, y hay equilibrio. ¿Por qué? Porque a pesar de que en una es gran concentración, lo que igualan cuando llegamos al equilibrio es el potencial químico. No es la concentración la que decide si estamos en equilibrio o no, es el potencial químico. Ahora, a partir del potencial químico, nosotros podemos determinar un estado de equilibrio. ¿Bien? Ahora, para recordar lo que hemos hecho en la clase de ayer, en la transferencia de masa entre fases, resulta que el paso de un soluto o una sustancia de una fase a la otra fase se puede calcular por medio de las ecuaciones que involucran un coeficiente de transferencia multiplicado por un gradiente. Eso para una fase y para la otra fase también, ¿no? Entonces tenemos que la transferencia de un lugar al otro la determinamos como un flux, eso hemos dicho ayer, un flux. El flux se calcula con una ecuación que es el producto de una constante llamada coeficiente de transferencia de masa por un gradiente. Ese gradiente, en el caso que hemos hablado ayer, era gradiente de concentración molar. Recuerden, X e Y. Pero es posible que también nosotros, recordando cómo era la transferencia de difusión molecular, también nosotros podríamos encontrar formas de que la transferencia, ese flux del que hemos hablado hace un momento, se represente como una constante por una gradiente de presión, ese puede ser un caso, de concentración expresada como cantidad de moles o de kilomoles por unidad de volumen, metro cúbico, etcétera, ¿no? Esa es una forma de concentración, y como lo vamos a aplicar posteriormente, podría ser también una diferencia, o sea, un gradiente de concentraciones libres de soluto. O sea que tenemos diferentes formas de representar la transferencia de masa como un flux. Bien. Eh, el día de ayer también dijimos que se simplifica muchísimo la transferencia y los cálculos cuando encontramos que la velocidad de transferencia, no, la llegada al equilibrio es bastante rápida. ¿Cuánto es bastante rápido? Bueno, eso es arbitrario, ¿no? O sea, si es rápido, si es lento, es arbitrario. Pero la rapidez es suficiente para que nos olvidemos o dejemos de lado los coeficientes de transferencia de masa, de tal manera que suponemos que cuando se realiza la operación de transferencia ya se llegó al equilibrio. Cuando tenemos ese caso, ya se llegó al equilibrio, ya no necesitamos los coeficientes de transferencia, sino necesitamos establecer o usar las curvas de equilibrio. Ya llegamos al equilibrio, entonces usamos las curvas de equilibrio. En el caso en que no llegamos al equilibrio, entonces ahí tenemos que usar los coeficientes de transferencia, además las curvas de equilibrio. El paso, no sé si tengo para hacerles recordar acá, a ver, vamos a retroceder acá para hacerles recordar. Ya, ahí.
esta gráfica, ¿no? Dijimos que empezamos en un punto con una cierta concentración para la fase E, que le dijimos que la fase E estaba en el eje vertical y que la fase R estaba en o sea, la concentración de la fase R la representamos en el eje horizontal. Esto es arbitrario también. Si ustedes quieren, le cambian la letra E y la letra R, ¿no? Si, a ver, Aguirre quiere, en vez de la E, quiere trabajar con la A, perfecto, ¿no? Prado dice, no, a mí me gusta la P, usamos la P. No interesa, la cuestión es el concepto. Por ahora estamos usando la letra E para una fase que se representa en la vertical y estamos usando la letra R para una fase que se representa en la horizontal. Y de la misma manera, usamos la letra Y para representar las concentraciones verticales y la letra X para las concentraciones horizontales. Una vez más, esto podría ser arbitrario y podemos representar aquí, por ejemplo, la presión, ¿no? La presión en un lado y la presión en el otro lado, porque eso también es parte de la transferencia tal como lo hemos estudiado. Entonces, supongamos que tenemos un punto aquí, un punto que representa la combinación de dos concentraciones, la concentración en la fase E, en la vertical, y la concentración de la fase R en la horizontal. Esos dos valores nos representan un punto acá. Ese punto es el inicio de la operación. Cuando se empieza a realizar la transferencia, entonces nosotros decimos, muy bien, esta transferencia va a llevarse a cabo de tal manera que las variaciones de las concentraciones van a seguir por una línea. En esta línea, miren, dice que tiene la pendiente de menos R entre E. R es la fase, en este caso la fase horizontal libre de soluto, y la fase E es la fase vertical libre de soluto. Libre de soluto significa que no cuento el soluto ahí. Hablando de la beterraga y del el agua, dijimos solamente por arbitrariedad de que en la vertical iba a estar la beterraga y en el horizontal iba a estar el agua. Entonces, R representa el agua, ¿no? Ya que R está por acá abajo, R representa el agua que no tiene azúcar, o sea, agua pura. Y acá arriba E representaría la beterraga que no tiene azúcar, que es solamente una masa de otras cosas, ¿no? Una masa sin azúcar. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos desarrollado, porque eso venía de esta ecuación de balance. Con esta ecuación de balance, si es que esta E sub S que está representando libre de soluto y esta R que está representando libre de soluto, entonces nosotros podríamos, ya lo dijimos, crear una ecuación como esta, que es la ecuación de una recta, donde R entre E es una pendiente. ¿Bien? Entonces, esta es la recta. Si yo empiezo a hacer una transferencia de masa, van a ir cambiando poco a poco las concentraciones, tanto de la masa E como de la masa S. Recuerden, el ejemplo era, yo tengo un depósito, digamos una olla, tengo una olla, en la olla le metí la beterraga picadita, para que sea más fácil la transferencia, y luego le meto agua encima. Y me siento ahí a escuchar mi música mientras estoy con mi celular, ahí viendo los mensajes de mis patas, ¿no? Entonces, en ese tiempo hay una transferencia
del azúcar que está dentro de la beterraga hacia el agua. Poquito a poquito va yéndose. ¿Bien? Entonces, poco a poco va cambiando la concentración en el agua. Al inicio, la concentración del agua era cero, cero, porque no tiene azúcar, es agua pura. Entonces, conforme va pasando el tiempo, poco a poco va aumentando la cantidad de azúcar dentro del agua. ¿Sí? Y obviamente la beterraga va perdiendo el azúcar. Entonces, se va siguiendo este camino hasta que tarde o temprano va a llegar al punto B. El punto B es el punto del equilibrio. En ese momento ya se llegó a igualar el potencial químico de los dos lados y ya no hay posibilidad de que pase más azúcar de la beterraga hacia el agua y tampoco puede regresar del agua hacia la beterraga, ¿no? Llegamos al equilibrio. Esa es la idea de esta transferencia de masa. Pero si la transferencia de masa es lenta, es decir, me puse ahí, vi todo el concierto de Shakira en el celular, obviamente demoró mucho. Si yo quiero hacer el cálculo de cuánto se transfirió, como depende de un cierto tiempo, entonces yo tengo que usar los coeficientes de transferencia de masa, porque los coeficientes de transferencia de masa son representaciones de la velocidad de transferencia. Velocidad de transferencia implica tiempo. Entonces, por eso, si es que demora esa transferencia, yo debiera usar los coeficientes de transferencia, además de la curva de equilibrio y además de la ecuación de esta recta que le hemos llamado recta de operación o línea de operación, como dice acá. ¿Bien? Ahora, si en vez de que esta transferencia demore tanto como un partido de fútbol, por decir, o algo que yo digo que es lento, si es que la transferencia es muy rápida, por muy rápida yo podría decir pues que dura, no sé, segundos, por ejemplo, ¿no? O en algunos casos, pues minutos, no lo sé. O sea, es una comparativamente rápida transferencia. Entonces, si la transferencia es rápida, cuando yo hago esta operación, puedo suponer que llegué al equilibrio rápidamente y ya, si ya llegué al equilibrio, entonces ya no tengo que estar calculando velocidades de transferencia porque ya llegué al equilibrio. Entonces, en ese caso, es que trabajamos, como hemos trabajado ayer, con el uso de una evaluación de lo que le hemos llamado procesos en estado estacionario. ¿Por qué? Porque suponemos que estamos metiendo una fase con el soluto a una cierta velocidad de ingreso, no de transferencia, no estoy hablando de transferencia, sino de flujo, a un flujo y por el otro lado o por el mismo lado puede ser, estoy metiendo la otra fase también a un flujo que para mí, si no cambia en el tiempo, entonces va a ser un proceso estacionario en el tiempo. No cambian los flujos, no cambian las composiciones. Lo único que yo tengo que calcular es cuánto está saliendo por acá. Como les dije también casi al final de la clase, les dije, si yo tengo que estoy mezclando dos corrientes, sus composiciones aparecen en la recta de operación. Es decir, estas composiciones, por ejemplo aquí X sub 0 y sub 0, ¿no?, representan un punto de la recta de operación. Mientras que lo que sale, estamos suponiendo que ya llegaron al equilibrio muy rápidamente, ya llegaron al equilibrio. Entonces, las composiciones que están saliendo aquí están representadas por un punto en la curva de equilibrio. Bien, eso es lo que hemos manifestado ayer. Entonces, ahora rápidamente avanzo. Dijimos que hay una forma de
procesos en flujo paralelo, donde, fíjense acá, se trata de un aparato donde las dos corrientes ingresan, se chocolatean adentro y salen juntas. ¿Sí? Esto es parecido al depósito único con la beterraga y el agua. Son parecidos. Los dos entran, los dos salen. Bien, esos son procesos en flujo paralelo. No son muy numerosos estos procesos en la industria. Mayormente los procesos que se presentan en la industria son más bien del otro tipo que les mencioné, que eran los procesos en flujo en contracorriente. Una característica que les dije también ayer es que los procesos en flujo paralelo, miren, tienen una línea de operación que corta la curva de equilibrio en algún punto. ¿Bien? Eh, la recta de operación puede estar aquí abajo o puede estar encima de la curva. Depende del proceso. Mientras que el otro tipo de operación, que es el proceso en flujo en contracorriente, las corrientes entran por direcciones contrarias y salen también por direcciones contrarias, así como se está viendo acá, ¿no? Una entra por acá, la otra entra por el otro lado. Y esta sale por acá y esta también sale por el lado contrario. Esto tiene una cierta forma de trabajo porque miren, supongamos que por aquí está entrando, para hacer la comparación, aquí está entrando, digamos, la beterraga con toda su azúcar y aquí está entrando el agua con nada de azúcar. Entonces, cuando se encuentran acá, la velocidad de transferencia probablemente va a ser mucho mayor entre ellas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque porque recién va a hacerse la transferencia. Por el contrario, cuando ya están por salir, la beterraga ya perdió casi toda su agua y el agua ya recibió toda el azúcar o sea, arriba la beterraga ya perdió casi toda su azúcar, mientras que acá el agua ya tiene casi todo el azúcar que puede recibir. Por lo tanto, ya están, por decir, satisfechas de haber comido tanto, digamos, el agua, que ya no puede comer más azúcar, ¿no? Y la beterraga ya perdió tanta azúcar que ya no puede perder más. ¿Sí? Ese es el caso del flujo en paralelo. Por el contrario, en el flujo en contracorriente, como están entrando en contracorriente, miren, la corriente del agua, ¿no? Siguiendo con el mismo ejemplo, estaría encontrándose con una corriente de beterraga que ya ha soltado casi toda el agua, perdón, casi todo el azúcar, pero como el agua de aquí está recién fresquita, no tiene nada de azúcar, entonces le va a tratar de sacar más a la beterraga que ya estaba con muy poca azúcar, ¿no? Y por el otro lado, aquí está entrando la beterraga purita con su azúcar completa y aquí está saliendo ya la solución de agua con el azúcar bien cargada, ¿sí? Entonces, es una operación comparativamente diferente a la del flujo en paralelo. Pero lo que sí nosotros podemos ver es que eh, como ustedes posiblemente ya lo han estudiado también, el, la eficiencia de la operación es mayor en esta operación de en contracorriente que en la operación eh, en flujo paralelo. Y una característica que podemos ver en esta gráfica es que la línea de operación es
casi paralela, no paralela, sino que va a lo largo de la curva de equilibrio y normalmente no tiene corte con con la curva de equilibrio. Puede ir por arriba o puede ir por abajo, dependiendo de cómo es la operación. Esas cosas las veremos en forma particular cuando corresponde. Por ahora, digamos, la recta de operación o va arriba o va debajo de la curva de equilibrio y va a lo largo de la curva de equilibrio. Esa es una característica. Entonces, nuevamente estamos en esta diapositiva y ahora reiniciamos entonces la clase de ayer. Los procesos por etapas son convenientes en muchas operaciones porque permite pues dividir un gran proceso grande en procesos en pedacitos que son en general mucho más eficientes que hacer un gran proceso grande. Bien. La eficiencia se define como la aproximación al equilibrio. Esta es la ecuación para la eficiencia para la fase E y esta es la eficiencia para la fase R. Cuando las operaciones llegan al equilibrio, obviamente esto es la relación de equilibrio. Llegar al equilibrio significa que I2 aquí arriba también sería igual que I2. Entonces la eficiencia aquí es 1, o sea, 100% de eficiencia. Lo mismo acá. Pero esto se aplica a aquellos procesos, como ya le dije, de que no llegan al equilibrio. ¿Sí? Y no llegar al equilibrio en este caso significa que el valor final de la operación o por lo menos en el momento donde yo la paro, es un poco lejos de la curva de equilibrio. No llegué a la curva de equilibrio. Y no llego al equilibrio porque no puedo esperarme pues todo el rato, ¿no? Como les dije hace un rato, si dura todo lo que dura un partido de fútbol, no, yo no tengo tanto tiempo, ¿no? Esperaré pues 5 minutos, pero no voy a esperar, ¿no? 90 minutos para que se pueda completar la operación. Entonces, ¿hasta dónde llegará esto? Si no llega, entonces esto de acá no va a ser 1. ¿Cuánto será? Bueno, eso ya depende de cada proceso. Esta es entonces una representación del significado, ¿bien? De lo que es eficiencia. Luego, haciendo un poco de matemáticas, haciendo reemplazos y definiciones como se está viendo acá, es posible definir dos términos que se llama factor de absorción. Este con la letra A, que está definido como R entre E por M. ¿Y qué cosa es M? M es la pendiente de la recta de operación. De la misma manera, hay un término S, que es el llamado factor de desorción, que es la inversa del factor de absorción. Una vez más, R es la cantidad de una de las fases, E la cantidad de la otra fase, en ambos casos libre de soluto, es decir, puros. Y M es la pendiente de la recta de operación. La pendiente puede ser a lo largo de la curva o cortando la curva de equilibrio. Bien. Ahora, variantes en los procesos por etapas. Uno de ellos, como vemos acá, es el llamado proceso en flujo cruzado. Un segundito, por favor. Listo, continuamos.
procesos en flujo cruzado. Bien, son procesos que tienen, para empezar, la característica, para que tenga utilidad, que tienen suficiente tiempo para llegar al equilibrio o muy cerca del equilibrio. Como lo vemos acá, si llegan al equilibrio, cortan la curva, ¿no es cierto? El equilibrio es justo un punto en la curva de equilibrio. Pero si no llegan al equilibrio, entonces quedarán un poquito alejados de esa curva de equilibrio. Bien, esta representa una etapa, otra etapa, otra etapa, y son etapas consecutivas. En este caso, una de las fases ingresa con su soluto, intercambia soluto con esta corriente y luego pasa para la siguiente etapa. Sigue intercambiando soluto con esta otra corriente nueva, luego pasa a una siguiente etapa y así sucesivamente pueden haber un número grande de etapas en forma consecutiva. La característica del flujo cruzado en este caso es de que cada una de estas corrientes de la otra fase que ingresa a la operación simplemente sale y ya no interviene en el proceso. Igual esta entra, transfiere y se va. Entra, transfiere y se va. ¿Sí? En algunas operaciones se juntan estas, bueno, eso es una cosa indistinta, pero para nosotros simplemente entra, opera, transfiere, se va. Entra, transfiere y se va. ¿Sí? Y esta gráfica representa la, la curva de equilibrio con las rectas de operación de cada etapa. Esta es de la etapa 1, este es de la etapa 2, este es de la etapa 3. O sea, la salida de la etapa 1 se convierte en la entrada de la etapa 2. Por eso es que aquí aparece la salida de la etapa 1 se convierte en entrada para la etapa 2 y así sucesivamente. Bien. Una vez más, nosotros podemos hacer ecuaciones de balance. Cuánto entra, cuánto sale. Recuerden la bolsa de Pepito. Pepito va al mercado y compra manzanas y le sacan las manzanas en el camino, ¿cuántas le quedan? Ese es el balance de masa, ¿no? El balance de masa entonces es muy simple. Al balance de masa se le agrega la ecuación de equilibrio. Esta ecuación de equilibrio permite realizar los cálculos intermedios de tal manera que con esos cálculos nosotros podemos determinar los valores finales de la operación. En cualquier problema que nosotros tengamos, nosotros siempre vamos a tener composiciones del soluto en la fase 1, composiciones del soluto en la fase 2, y de cada una de las fases tengo punto inicial y punto final. Entonces estoy acumulando valores de parámetros. Por ejemplo, en la fase R tengo una concentración más una cantidad de la fase pura. Sale la fase pura porque como no se pierde, no se mezcla con la fase E, la fase R sigue su camino, sigue su camino, sigue su camino. Lo único que cambia es la cantidad de soluto. El soluto vino con una cantidad, la fase R, y digamos que es el agua viene y se lleva una parte del soluto. Igual, en el siguiente ya perdió un poquito del soluto, pero viene otra corriente de solvente y le quita otro poco más. Entonces ya está viniendo cada vez con menos
Con menos aquí vuelve a entrar, pero vuelve a quitarle otro poquito y se lo lleva el solvente. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de una operación en flujo cruzado. Las combinaciones entonces, entre todas las operaciones que estamos dando, con la recta operación y la curva de equilibrio se combinan para determinar valores que ya pueden ser de entrada o de salida dependiendo del problema. Las variantes son muy, bueno, hay varias variantes, pero la cosa es así de simple, es decir, yo tengo valores, por ejemplo, miren acá, ¿ya? Tengo I1, I0, X0, X1, I2, I0, X1, X2, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son parámetros. E es un parámetro que por lo general no cambia. Igual R se mantiene constante, R, el mismo valor. En algunos casos podría cambiar este valor de E, ¿no? Pero si sea que cambie o no cambie, siempre es un dato. Por lo general, siempre es un dato, sobre todo si hay varios diferentes acá. ¿Sí? Entonces, aquí está toda la combinación de las posibles ecuaciones que se manejan en el flujo cruzado. Bien, pasamos al siguiente. Procesos en contracorriente. Dice que es el arreglo más eficiente. El balance de masa es el equivalente a los esquemas previos. ¿Bien? Acá lo tenemos, ¿no? Entra, bueno, aquí se ha dibujado para considerar pues, cómo podría ser este aparato. ¿Sí? Pero entra, se combina con la composición que está, en este caso que está entrando por acá, chocolatea y sale dos corrientes. En todos los casos es lo mismo. Entran dos corrientes, salen dos corrientes. Entran dos corrientes, salen dos corrientes. ¿Sí? Y estas pueden ser una cantidad grande de etapas. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta NP, una cantidad indefinida. Y cada una tiene sus concentraciones de entrada, de salida, ¿no? Entrada por acá para una corriente, salida por acá para la corriente, más la cantidad de la corriente. En este caso serían kilomol por hora, por ejemplo, ¿no? Aquí también tengo una cantidad de esta corriente, kilomol por hora. En algunos casos, bueno, en este caso en contracorriente, entra un R y el R tiene que ser el mismo hasta salir. ¿Por qué? Porque el R no se pierde. Se supone que no se pierde, no es soluble en la otra fase. Y lo mismo para la fase E. Entra y pasa y pasa y pasa y pasa. A pesar de que yo le ponga aquí E1, E2, E3, E4, E5, E6 hasta ENP, esas es para este caso en contracorriente, son la misma. Por eso es que acá está apareciendo un ES. El ES es la masa de la fase que no es soluble en la otra fase y que simplemente está pasando de una fase a la otra. Lo mismo acá. Bien. Entonces, una vez más, nosotros tenemos balance de masa en una etapa, balance de masa en otra etapa, balance de masa en otra etapa y así sucesivamente cada etapa tiene un balance de masa. ¿Sí? Luego, recuerden, los balances de masa implican recta de operación. Luego tenemos el equilibrio. El equilibrio está dado por una ecuación que da una curva. Esa ecuación se repite también en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3, en todas las etapas. Lo que difiere
es el valor del equilibrio en cada una de las etapas, pero la curva de equilibrio tiene una sola ecuación. Entonces, cuando combinamos las ecuaciones de balance de masa por cada etapa, más el balance de masa global, porque si yo considero todo esto como una operación completa, puedo hacer el balance de lo que entra por acá abajo más lo que entra por acá, que tiene que ser igual a lo que sale por acá más lo que sale por acá. O sea que tengo NP balances de masa más un balance global. O sea, NP balances de masa de cada una de las etapas y un balance de masa global, más una ecuación de equilibrio. Con todas esas ecuaciones se pueden hacer los cálculos. Claro que cuando tenemos muchas etapas la cosa se hace un poquito complicada, pero matemáticamente es posible simplificar con ciertas consideraciones. Por ejemplo, para este caso, nosotros podemos determinar la característica global de la transferencia de masa así como lo hemos hecho en la diapositivas previas. Aquí tenemos lo que sería la representación de la gráfica de la transferencia en una operación en contracorriente. Esta es la recta de operación, la curva de equilibrio, y en cada una de las etapas, fíjense, es muy fácil identificar las composiciones. Esta podría ser la composición entrando por un lado. Recuerden que por un lado entra y sale entra una y sale la otra corriente, ¿no? Entonces, con estos puntos yo puedo representar una composición para una de las etapas. En la recta de operación, recuerden, están las composiciones que entran a la etapa. Y en la curva de equilibrio están las composiciones que salen de la etapa. Entonces, combinando así, para etapa en etapa, vamos a ver, cuando lleguemos al momento, vamos a ver que ustedes pueden ir alternando en el cálculo de recta de operación, curva de equilibrio, recta de operación, curva de equilibrio, recta de operación, curva de equilibrio y así sucesivamente hasta terminar toda la operación, ¿sí? De esa forma es posible calcular el número de etapas o si ya tengo las etapas predeterminadas, calcular las composiciones de entrada y o de salida de esta operación con el uso de las ecuaciones de balances de masa de cada etapa, balance de masa global de la operación y la ecuación de la curva de equilibrio. ¿Sí? Espero que esto que les esté diciendo me lo vayan entendiendo y en caso de que no sea así, por favor hagan sus consultas, preguntas. Es mejor ahora que estamos con el profesor que hacerlo pues en casa, es más dificultoso, ¿no? Bien. Dice, si la operación es ideal, ¿qué significa que la operación sea ideal? Significa que llega al equilibrio muy rápido. Eso es una operación ideal. Dice, las concentraciones X e Y que salen de una etapa están en la curva de equilibrio. Recuerden, salen en equilibrio. Mientras que las concentraciones que llegan a la etapa están en la recta de operación. De fuera llegan a la etapa. Y esas concentraciones están de una u otra manera en la recta de operación. Y una vez que ya llegaron, se mezclan y hacen su transferencia y llegan al equilibrio. Por lo tanto, las concentraciones que salen tienen que estar sobre la curva de equilibrio. Bien.
Dice, para el caso especial en que la curva de equilibrio y la recta de operación son ambas rectas, entonces se puede obtener una solución analítica útil para los casos de absorción en soluciones diluidas. Miren, en esta curva yo podría trabajar en este pedacito y para mí la curva en realidad es recta, yo diría, ¿no? Entonces, cuando es recta la curva de operación, la curva de equilibrio y es recta la recta de operación, entonces yo puedo simplificar. Esas simplificaciones en cada una de las operaciones que vamos a ver posteriormente las desarrollaremos individualmente, pero ahora recuerden, estoy haciendo un avance que se va a repetir en cada una de las operaciones que vamos a hacer. Entonces, este caso especial permite desarrollar un poco matemáticamente. Miren, acá se está dando como relación M la relación entre la composición de una fase y entre la composición de la otra fase X. Bien, y esto es, miren, las composiciones que en cierta forma estarían saliendo de una etapa, es decir, que esto es el equilibrio. La relación entre estas dos da un valor que le estamos llamando aquí M, y este M, que es lo que nosotros llamamos bueno, es una constante para muchas de las operaciones que nosotros trabajamos. Por ejemplo, en el caso de la absorción, M es llamada la constante de Henry. Para el caso de la destilación, M es un término que ustedes han estudiado en termodinámica que se llama el coeficiente de reparto. Entonces, si M tiene esta definición y A, igual como lo hemos dicho hace un rato, tiene esta definición, ¿no? Recuerden, A es el factor de absorción, entonces es posible hacer unos reemplazos en cada una de las etapas, de tal manera que se repite el mismo término de etapa en etapa. Finalmente, como dice, aplicando las diferencias finitas, aplicando un poco de matemáticas, ¿no? Finalmente se llega a una expresión de esta forma, lo que permite calcular las composiciones finales si es que yo conozco las composiciones de entrada y conozco cuál es la recta de operación y conozco cómo es la curva de equilibrio, que en este caso es recta de equilibrio. ¿Bien? En ese caso es posible desarrollar una expresión para el número de etapas que necesito para conseguir un cierto resultado en la operación de absorción de R, ¿no? Y en este caso es para la absorción en R. Es muy semejante, ¿no? Muy semejante. La diferencia está que cuando tengo en X, que sería lo que hemos llamado la fase R, y acá usamos las composiciones de la fase E con las Y. Entonces acá hay una facilidad de cálculo que ya no necesito, digamos, tengo 40 etapas o 40 etapas, tendría que calcular 40 veces, ¿recuerdan? ¿No? Tengo que hacer una, después la otra, después la otra, después la otra, eso cansa, ¿no? Pero si simplificamos considerando que se trata de una curva
de equilibrio, que es una recta, entonces para ese caso, con una sola ecuación, que sería esta de acá, puedo calcular cuántas etapas necesito para llegar a un cierto valor. O si yo ya conozco el número de etapas, puedo encontrar cuál es la composición final, conociendo la composición inicial y esta relación que es una relación de equilibrio. Y obviamente también A, que es el factor de absorción. Entonces, con esto, iterativamente, se puede calcular cuál es la composición de salida. Estas son las llamadas ecuaciones de Kremser y son útiles para la absorción y desorción de gases, para la lixiviación de sólidos, etc. Lo vamos a utilizar posteriormente. Estas ecuaciones de Kremser, como se trata simplemente de una ecuación bastante sencilla, con parámetros que se pueden describir también de manera sencilla, entonces se pueden hacer en una gráfica. Esta gráfica es la que viene acá, esta gráfica. Para esta gráfica, digamos, yo determino las características de este término para la absorción o de este término para la desorción, encuentro un valor acá, por ejemplo 0.1, y ubico el cruce con alguno de estos valores que es, como ven, A para absorción o la inversa de A para la desorción. Entonces, ubico el punto, por ejemplo, acá, y para estas condiciones voy a necesitar un cierto número de etapas. En este caso dice platos teóricos, cada plato es una etapa. Y se denomina plato teórico porque se supone que es una transferencia en una etapa que llega al equilibrio. Así es. Aquí hay un problema que lo vamos a desarrollar. Dice que el dioxano, que tiene esta fórmula, de una solución acuosa se va a extraer con benceno. Esta es una operación bastante típica en las industrias donde hay desechos orgánicos. Ustedes ya deben saber que las empresas no pueden tirar desechos orgánicos en sus corrientes porque eso contamina pues los ríos, contamina los mares, ¿no? Entonces, hay una supervisión, o debiera haberlo por lo menos, para evitar de que ocurra eso. Y si uno va y encuentra de que están botando componentes orgánicos, entonces se le debe aplicar una multa a la empresa. En este caso, para evitar recibir la multa, la empresa que está tirando dioxano en su desecho tiene que retirar el dioxano y lo obtiene, o sea, lo retiene, lo elimina del desecho con benceno. Pero el benceno y el agua son invisibles. Dice, el equilibrio del dioxano repartido entre el agua y el benceno, no salió aquí la ecuación. Bueno, aquí debiera haber una ecuación. La ecuación seguramente aparece en una de las diapositivas que viene posteriormente. Dice, donde W sub A y W sub B son los porcentajes en peso del dioxano en agua y benceno respectivamente. 1000 kilos de una solución al 25% de dioxano en agua se debe tratar con benceno puro para extraer el 95% de dioxano. Miren, o sea, queremos retirar el 95% de ese componente que es un contaminante. Entonces, ¿cuánto benceno tendríamos que usar? Aquí no está bien organizado esto. Creo que
Creo que esta es una versión anterior de lo que estoy haciendo. Eh, Permítanme un momentito, voy a traer mi USB para, creo que mi USB está más actualizado. Voy a hacer el cambio. Para ello tengo que dejar de compartir. Mientras tanto, podrían decirme si tienen alguna inquietud o duda. Supongo que están ahí, ¿verdad? Hola, Sí, profesor, estamos acá. Por ahora ninguno. Gracias. de acuerdo. Entonces, un momentito para hacer el cambio. Uy, parece que es la misma, tengo la misma. Bueno, ya. Vamos a continuar con esto porque Brian Roberto Casas Tacuri, ¿quieres hacer alguna consulta o intervenir en alguna forma? Casas Tacuri, creo que se fue a comer su salchipapa. O lo habrá hecho anteriormente. Bueno, me avisan si ya están viendo la pantalla. ¿Lo ven? Prado, creo que tú estabas ahí. Sí, se puede ver la pantalla, profesor. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, esta es una operación batch parecida a la operación de la beterraga. Dice, al cargar en un depósito los 1000 kilos de solución, en este caso, en vez de cargar la beterraga, estoy cargando 1000 kilos de una solución que contiene dioxano. Y sobre esa solución le voy a agregar benceno. De tal manera que cuando llega al equilibrio, la fase orgánica, es decir, el benceno, va a haber extraído el 95% del dioxano del agua que va a ser desechada. Entonces, para realizar los cálculos, se establece
un balance. El dioxano va a pasar del agua al benceno. Pero en el agua, al inicio habían 250 kilos. Si van a pasar 95% hacia el benceno, quiere decir que en el agua solamente van a quedar 5%. Este cálculo me permite determinar cuánto dioxano se está quedando en el agua. Y con esto de acá se calcula cuánto dioxano se va a pasar al benceno. O sea, de los 250 kilos, el 95% son 237.5. Eso es lo que se está pasando hacia el benceno. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden desarrollar de manera intuitiva, ya lo saben, ¿no? Y estas de acá son las ecuaciones correspondientes para determinar cuánto de cada uno es lo que está pasando, ¿no? Esto de acá representaría lo que se está quedando en el agua, 5%. Y lo que está pasando al benceno, esto de acá sería el 95%. Bien. Entonces, esta es la ecuación de equilibrio. Bien. Voy a completar esto. No sé, no estuvo bien ordenado esto. Esta es la ecuación de equilibrio. Y esta ecuación de equilibrio dice que la cantidad de dioxano en el benceno tiene que cumplir esta ecuación respecto a la cantidad de dioxano dentro del agua. Ahora, esto que representaba el porcentaje que se va a pasar al benceno, ya dijimos este era el 95%, y lo que sacamos acá era el porcentaje respecto al total de lo que está entrando. Esto de aquí era el 5%. Ya están las ecuaciones. De estas ecuaciones, lo único que tenemos que hacer acá es empezar a desarrollarlo matemáticamente. ¿Sí? Aquí hay un despeje, o sea, B es la cantidad de benceno, está saliendo, miren, de esta ecuación, se está haciendo el despeje, y lo último que hay que hacer es finalmente realizar el cálculo. El cálculo resulta que 16.302.18 kilos de benceno son necesarios para que se haga esta operación y se consiga retirar el 95% del benceno, perdón, del dioxano del agua que está por desecharse. Bien. Se dan cuenta que es un problema relativamente simple, ¿no es cierto? Muy bien. Esto ya es el fin de esta presentación y vamos a pasar a la siguiente presentación, y es oportunidad de que indiquen si es que tienen alguna consulta o quieren decir algo. ¿Nadie? Bueno, estamos avanzando poco a poco en los temas del curso y ahora nos toca hablar de los equipos para transferencia entre gases y líquidos. Profesor, Dime. este tema ahorita que va a venir en la primera práctica. El que voy a empezar en un instante no va a venir en la primera práctica. Para la primera práctica va a venir
hasta lo que acabo de hacer respecto a ese problema de benceno y dioxano y agua. Está bien. Bien, entonces, ahora voy a compartir la nueva presentación. Y nuevamente me avisan si es que ya están viendo la pantalla. Sí se ve, ingeniero. Muy bien, entonces avanzamos. Esta presentación es bastante simple y rápida y de lo que trata es de mostrar las variantes que hay en los equipos donde se realizan transferencia de masa entre gases y líquidos. Varias de las operaciones de mayor importancia en la industria son operaciones entre gas y líquido. Naturalmente que también hay operaciones entre gas y sólido o entre líquido y sólido o entre líquido y líquido, pero las de gas y líquido probablemente son las más abundantes. Bien, entonces, las operaciones gas líquido más comunes de la industria se realizan en los mismos equipos y por ello, en los mismos equipos quiere decir de que en la industria del petróleo se usan cierto tipo de equipos. Los mismos tipos de equipos se usan en la industria farmacéutica. Los mismos tipos de equipos se usan en la industria de alimentos y así sucesivamente. Por eso es que los estudiamos en forma conjunta. Bien. Veamos las características entonces. Los equipos más importantes son columnas de platos, columnas empacadas, tanques o columnas de burbujeo, tanques agitados, dispersadores de gas y líquido. El objetivo de los equipos es producir una mezcla íntima, o sea, necesitamos que haya una mezcla entre las fases para que puedan intercambiar masa, porque si no se juntan las fases, no hay transferencia. Si se juntan las fases y las fases están muy mezcladas íntimamente, habrá transferencia. Entonces, el contacto entre fases, dice, el objetivo de los equipos es producir una mezcla íntima y contacto entre fases para obtener la máxima superficie de transferencia, la máxima turbulencia y la mayor transferencia de masa posible. Este es un ejemplo típico, es una columna de platos. En esta columna de platos hay una entrada de líquido que va cayendo, miren, el líquido va avanzando porque tiene un cierto nivel, cae por un rebosadero hacia el plato siguiente, de ahí igualito cae al siguiente, de ahí cae al siguiente y así sucesivamente. Y el gas ingresa por el fondo y va pasando por unas perforaciones que hay acá, que se llama un plato perforado, y va avanzando el gas a través de las perforaciones y va subiendo, subiendo, subiendo hasta salir. En algunos casos, como se ve acá en la figura, puede formar espumas. Y las espumas muchas veces son molestosas, problemáticas, porque una espuma implica una cantidad de gas que está llevando gotas de líquido. Y eso no debiera ser lo conveniente. Lo conveniente debiera ser que el gas atraviese el líquido acá y haga la transferencia dentro del líquido, no fuera en la forma de una nube. Bien. Entonces, estas columnas son cilindros verticales
en cuyo interior existen separaciones para que el gas o vapor entre en contacto con el líquido, siendo cada separación una etapa o plato donde se puede alcanzar el equilibrio. Como ya lo hemos dicho anteriormente, es mucho más fácil si es que para nosotros existe equilibrio en cada plato. El contacto gas-líquido se produce por elementos que hay dentro de la columna que se llaman campanas de burbujeo, válvulas o placas perforadas. Veamos cómo son esas. Esta es una campana de burbujeo. El gas ingresa por acá y a través de unas rendijas sigue este camino. Estas son unas ranuras, aquí ya está el líquido, entonces atraviesa el líquido y sale burbujeando por acá, por eso se llama campanas de burbujeo. Esta es otra forma de campanas, se diferencian simplemente en las construcciones. Por ejemplo, acá las rendijas son hendiduras triangulares, aquí son redondeadas. Este es un ejemplo de cómo vienen colocadas las campanas de burbujeo dentro de una placa, un plato, en una columna de este caso para la operación gas líquido. Estas de acá son llamadas válvulas. Estas válvulas, como lo ven aquí, se levantan cuando hay una cierta presión del gas y el gas sigue su camino. Si la presión no es lo suficiente, la válvula no puede levantarse y se queda. Entonces, en algunas operaciones la válvula está que abre y cierra porque hay un exceso de presión, empuja, pero al empujar sale el gas y baja la presión. Esa tampoco no es una buena operación, ¿no? La operación es cuando el gas entra hacia el plato de manera continua sin tener que estar abriendo y cerrando la válvula. Este es un ejemplo de un plato, es llamada una placa de válvulas. Hay también variantes en cómo son las válvulas. Y esta es una placa perforada. Es simplemente este plato es simplemente una placa donde le han hecho huequitos, como se ve acá, ¿no? Los agujeros o perforaciones permiten que escape el gas de manera permanente. Recuerden que en los tres casos que hemos mencionado hay una altura de líquido que obliga a que el gas pase a través del líquido y haga el intercambio de masa. Bueno, acá tenemos un diagrama de cómo es las campanas de burbujeo, cómo es esta es la placa perforada, solamente agujeritos, ¿sí? Igual acá, esta es también la campana, y en este caso se trata de una válvula. Este es otro diseño de válvula donde esto que se ve acá es como una charnela, ¿no? Que levanta igualmente, puede estar subiendo y bajando, pero esta tapita impide pues de que el gas esté saliendo completamente libre, siempre le da un poquito de restricción para que haya una cierta presión necesaria para la operación. Otro equipo muy usado en la industria es la columna con rellenos. El relleno que se ve acá es simplemente elementos con una cierta forma y que
su objetivo es, primero, impedir que el gas pase de frente y más bien obligar al gas a que pase y que roce, podríamos decir, el líquido que está cayendo desde arriba. El líquido cae y en cierta forma chorrea por dentro del elemento o por fuera del elemento. En este caso es un tipo de relleno que se llama anillos Raschig. Son simplemente cilindritos distribuidos al azar. El líquido cae, chorrea por dentro y por fuera y el gas sube y rosa por el líquido, lo que facilita que haya un intercambio de masa. Estas columnas con relleno son utilizadas mayormente cuando se trata de columnas para operación en bajos flujos, o sea, pequeñas. Trabaja mejor, dice, controlando la caída de presión, es decir, es posible que se pueda reducir la caída de presión cuando se usan diferentes secciones y se usa ampliamente para operaciones de absorción con diámetros de columna pequeños. No, no se usan columnas muy grandes porque el relleno tiene un peso y si es muy grande, la columna es demasiado pesada. Bueno, hay diversos materiales de acero, de hierro, de plástico. Tiene ventajas y desventajas, como lo vamos a ver ampliamente en una clase posterior. Son más difíciles de limpiar porque para limpiar hay que sacar todos los elementos y hacer la operación. Pero las columnas no son demasiado grandes, es decir, no se usan en operaciones muy grandes. Para operaciones muy grandes se utilizan las columnas con platos. Estos son elementos usuales para las columnas. Los anillos Raschig, como le dije, son simplemente cilindritos que se echan al azar. Estas son llamadas monturas, barrel. Acá dice que son de material cerámico. Por la forma que tiene, entenderán que es pues una montura. Igual acá parece una montura. Estas son las llamadas monturas Intalox. En este caso es una marca registrada. Aquí estas son de plástico, estas son de metal. Y esta es una variante de los anillos Raschig. En este caso son anillos PAL. FlexiRing es una variante también hecha de plástico y hay pues una variedad de, por ejemplo, los anillos Bialecki, los anillos Fleximax, los anillos Mini Ring en este caso, o en fin, diferentes tipos de presentación. Esto de acá simplemente es una cinta de metal en la forma que ven ustedes, y a esto se le llama telerete. Bien, entonces son variaciones en los rellenos, en los elementos que van dentro de una columna empacada. Se llama empacada porque tiene pues un empaque de estos elementos. ¿Bien? Otra forma de producir el intercambio de masa por el contacto entre gas y líquido es lo que se llama empaques estructurados. Si se dan cuenta, son láminas corrugadas de plástico, igual acá, pero esa
es tan eficiente porque